nuestra invitada, amiga a la casa, Daniela de Sormó, gerente de estudio de Vantas Group. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Daniela. Hola Pato, Cata, ¿cómo están? Tanto Bien, tiempo, qué gusto verlos. saludarte. Sí, gracias por estar con nosotros hoy día, Dani, porque hay hartos temas. Han pasado cositas en el litio que queremos conversar, pero me gustaría partir por el estudio que hicieron en Vantas sobre las expectativas. Pareciera que hay mejores perspectivas, ¿no? Que están esperando un poquito mejor que la minería en general. A ver si tú nos explicas, entre acero y cobre, las expectativas están mejorando. Así es, oye, súper interesante porque es un estudio que hacemos en conjunto con Sesco y ya en la 7ª edición del estudio, entonces nos permite ver la evolución de las expectativas en el tiempo. Claro. Y lo que vemos en la última medición, que ojo, el estudio se levanta, es una encuesta a todas las personas del ecosistema minero, y este año se levantó en abril y mayo. Por lo tanto, fue antes del conflicto Israel, ¿cierto? Y toda la parte, digamos, que se potenció, digamos, los últimos meses. Fue previo a eso y también fue previo a este como anuncio, si pudiésemos decir que fue así, de arancel de 50% al cobre. Entonces fue previo a eso. Ya. Pero igual había harto ruido, digamos, ya se sabía un poco hacia dónde iba la mano con el tema arancelario. Y a pesar de todo eso, el índice nosotros lo construimos como con la misma metodología del PMI, ¿Ya? ¿cierto? Que te indica que neutro. un valor de 50 es neutro, claro, y arriba de 50 optimismo. Y nos dio un nivel generalizado de optimismo, no solamente para la industria de minera, cobre, sino que también para la economía. Y eso es algo que no lo habíamos visto. Mira. Nosotros distinguimos en plazo, corto o mediano plazo y largo plazo. El corto plazo está medio neutro y eso está bien, siempre da así, porque no hay muchas señales y los cambios en general no tienen impacto tan en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, el indicador tanto de expectativas para la industria minera y para la economía en general muestra un nivel de optimismo bien interesante, bueno. algo que no habíamos visto en los últimos años. Muy bueno. Daniela Sormó, ¿persisten algunas preocupaciones como estructurales, por así decirlo, en materia de permisología, de conflictos socioambientales? ¿Cómo enfrentamos eso? Bueno, efectivamente dentro del estudio nosotros le preguntamos a las personas que hagan un ranking de distintos desafíos o más bien cuellos de botella que un poco dificultan la ejecución de los proyectos, porque hoy día tenemos una cartera de proyectos de cerca de 83 billones de dólares, ¿ya? O sea, una carpeta que ha crecido, un catastro, si uno mira por proyecto en comparación a los últimos años, hoy día estamos con niveles súper altos en carpeta de proyectos, pero el tema es que se tienen que ejecutar. Muchos de esos proyectos están en etapa de evaluación ambiental, están con todos los trámites asociados a los permisos sectoriales. Entonces, claramente sigue apareciendo, a pesar de este mayor optimismo, sigue apareciendo como que la principal preocupación o el principal cuello de botella es el tema de la tramitación de los permisos, que se le llama la permisología, pero en realidad es más que nada todos los tiempos y la burocracia asociada, ¿cierto?, a la tramitación de los permisos, que los permisos, por cierto, se necesitan. En el fondo, estos proyectos son proyectos grandes, de gran envergadura, que necesitan estos permisos, pero el tema es que los tiempos de tramitación y la burocracia asociada y la cantidad de permisos son muchos. Entonces, eso sigue apareciendo como la principal desafío o cuello de botella para el desarrollo de los proyectos. Ahora, Daniela, aclaraste que no se había anunciado al momento del estudio los aranceles de 50%, pero ¿tú esperarías que aparezca mucha preocupación en términos de ser capaces de vender todo el cobre que producimos? ¿Sabes qué? La verdad, bueno, siempre cuando aparecen los anuncios, como que uno tiende a lo mejor a sobre reaccionar o a preocuparse más y después van pasando los días, hay que ver en qué contexto se dijo el anuncio, no fue un anuncio oficial, ¿cierto? Todos esperábamos este reporte que se había anunciado, este estudio que se iba a hacer para entender bien hacia dónde iban a ir los aranceles, qué productos se iban a grabar, ¿cierto? Eso no ha sido así, todavía no lo conocemos, entonces como que ya ha pasado harto, digamos, y hay mayor calma. Estados Unidos no es nuestro principal destino de las exportaciones. Por otro lado, Estados Unidos necesita del concentrado, porque la lógica o lo que uno tendría a pensar es que lo que van a grabar va a ser el cobre de fundición, el cátodo, ¿cierto? Para proteger la industria doméstica
y dar valor agregado de manera interna. Sin embargo, Estados Unidos no tiene grandes yacimientos de cobre, depende del cobre de Chile, de Perú, también de México. Por lo tanto, casi que yo diría que para ellos no es una buena jugada ponerles aranceles al concentrado de cobre porque no van a tener. Sí, no les da. No hoy les día da. la producción local. Sí. Exacto, y desarrollar proyectos, porque claro, sí, podrían eventualmente desarrollar proyectos, pero lleva muchos años, o incentivar el reciclaje, pero es algo Pero, que es inmediato. pero igual hay algo de elasticidad, me imagino, Dani. O sea, puede ser Sí, que el impacto no sea tan grande, pero algo nos pegará, ¿o no? O sea, algo de menos cobre consumirá el mundo si es que los precios son más altos. a ver, yo creo que el riesgo en todo esto es más allá que el tema puntual del arancel sobre el cobre, sino que el riesgo tiene que ver más con el impacto que tiene sobre el crecimiento económico, toda esta guerra arancelaria. ¿Ah? Todo esto, si resta, vimos que el FMI hizo ajustes al crecimiento mundial, si todo esto resta crecimiento más allá del precio efectivamente porque lo que ha subido hoy día principalmente producto de esto de Estados Unidos, el COMEX, pero el COMEX no es el precio de referencia, no es el precio al cual se cierran los contratos. Por lo tanto, yo veo más riesgoso el impacto que tenga sobre el crecimiento económico y si esto le resta puntos de crecimiento. Claro. Exacto. Sí. Oye, te quería preguntar justamente a propósito de la elasticidad, de la demanda al cobre. Hoy día es un mineral, un metal, perdón, esencial para la transición energética, para los autos eléctricos. Justamente, ¿cómo ves tú esa demanda hoy día? ¿Constante? ¿Se acelera? ¿Es hoy día un metal indispensable? ¿Eventualmente tiene algún sustituto? A ver, en lo que es electromovilidad y transición energética es difícil por sus propiedades, digamos, de conductividad eléctrica. Es difícil. En algún minuto estuvo como de moda y se hablaba del grafeno. No sé si se acuerdan, alguna vez lo conversamos. Sí. Pero llegar a tener el grafeno en escala industrial, estamos muy lejos. U otros materiales, ¿cierto? Que podrían también servir como conductividad eléctrica, pero su desarrollo y su capacidad hoy día no da abasto. Entonces, es difícil. A mí no me gusta decir, oye, no hay sustitución, porque eventualmente podría ocurrir. Hasta con la plata, claro, el oro. Exacto, pero es difícil al menos en un mediano plazo. Sí. Daniela de Solmó, gerente de estudio de Vantas Group. Quería preguntarte también por el litio, que hemos tenido ya dos noticias de productores chinos que han tenido que suspender su producción. Han mandado las plantas a, ¿cómo se dice? ¿A paralizar? Sí, las paralizan para... ¿Mantención? Mantención. Y bueno, parece que el precio ha rebotado harto, la acción de Soki ha seguido ese rebote de precio. ¿Cómo se está viendo? ¿Qué ha pasado con estos productores chinos que han terminado paralizando su producción? Mira, yo creo que hay dos cosas que están, digamos, como fundamentos que estamos viendo hoy día. Uno que tiene un impacto más de corto plazo y se está viendo más bien en los spots, y otro más de fundamentos propios de mercado. Y el primero tiene que ver con lo que tú comentas, Pato, que efectivamente han paralizado plantas en China. En un caso en particular fue por mantenimiento y en otro caso fue porque el gobierno le pidió como paralizar momentáneamente porque tenían dudas como de la trazabilidad de la producción. Entonces eso significó de inmediatamente no la capacidad completa, pero se estima como entre 10.000, 12.000 toneladas de carbonato de litio equivalente que quedan fuera. Es poquito. Eso, sí, es poco. Si el mercado hoy día son 1,5 millones de toneladas. Pero ese día subió como 5 o 6% el precio. Fue como una reacción bien fuerte. Sí, fue una reacción bien fuerte porque además es una señal y mucho se cuestiona también efectivamente la trazabilidad de la producción en China. Entonces es como una señal de que si le pasó a este productor en particular puede ocurrir con otro. Pero también el otro componente que mencionaba tiene más que ver con los fundamentos o cómo reaccionan los mercados ante las señales de precio. Y como los precios han venido y han seguido cayendo este año, eso ha hecho que proyectos que, por ejemplo, estaban en el ramp-up de plantas de concentrado de litio en Australia hayan decidido, por ejemplo, quedar en stand-by o también hayan decidido entrar en mantenimiento aprovechando esta baja en precios. Entonces, oferta también que venía de África, que fue una de los componentes que explica la caída en precios, que entró mucho concentrado que venía de África con menores leyes, costos marginales más altos,
Eso hoy día también se está frenando un poco porque con los precios actuales no da. Entonces, es por un lado un efecto más spot, puntual, y por otro lado un efecto más de que el mercado de alguna forma tiende a volver al equilibrio, ¿cierto? Y lo que hemos dicho en otras veces en este programa, que los precios bajo $8.000 o $9.000 no son precios que se puedan sostener mucho tiempo. Sí. Oye, a Y propósito de precios que no sabemos si es que se sostienen o no en el tiempo, el oro sigue siendo un activo refugio, la inestabilidad política, los riesgos y la discusión en torno a la guerra arancelaria, todo eso ha hecho subir el precio del oro a niveles récords. ¿Es sostenible esto, Dani? así es. De hecho, si uno mira estos índices de precios de metales preciosos, o sea, es un rally desde abril. Sí. O sea, desde que el anuncio de los aranceles, no solamente el oro, sino que los otros metales preciosos claramente sirven como refugio y son contracíclicos. Eso siempre pasa cuando hay inestabilidad económica, cuando hay riesgos inflacionarios, cuando tuvimos en el COVID, cuando, no sé, en el fondo cuando a la economía le está yendo más o menos, está muy volátil o hay harta incertidumbre, a los metales preciosos en general y al oro en particular les va bien. Entonces, por eso ha alcanzado esos niveles récord. Eh, Ahora, hoy día levemente bajó, estaba revisando en Bloomberg y levemente había bajado, pero un Oye, 0,1%, reaccionando a lo de Japón, a esta sí, noticia de que Japón estaría ahí en conversas con Estados Unidos y eso como que relaja los mercados, entonces favorece a unos, pero al oro, a los de riesgo, obviamente, claro. claro. Oye, Daniela, y a propósito de movimientos de precio, vimos un tremendo rally en el precio del cobre en el mercado de Estados Unidos, en el COMEX, no así en la Bolsa de Metales de Londres. Esto se ha entendido como una carrera por anticipar compras antes de que se le apliquen los aranceles. Estando ya cerca del día que se van a aplicar los aranceles, se supone que el 1 de agosto, se supone que nos van a aplicar 50% al cobre. ¿Qué esperarías tú que pase ese día? ¿El precio se debería caer, ya que no se puede seguir aprovechando esta ventaja? ¿Se debería cerrar esa brecha que hay entre el cobre en Londres, que está en $4.40, y el precio en Nueva York, que está en $5.50 más o menos? A ver, es difícil tu pregunta, Pato, porque no tengo una bola de cristal, pero efectivamente el rally, como dices tú, que superó los $5 hace rato ya, desde el principio de año, y se agudizó esto con los anuncios, tiene que ver con esta anticipación de compra. El mercado COMEX siempre recoge de manera muy local lo que pasa con Estados Unidos y también tiene un componente más financiero. Por Ujú. eso es que en el fondo no es un precio de referencia. Nosotros siempre miramos el precio de la LME, que como dices tú, ya está 4,4 y llevan acumulado 4,29. Ahora, ¿cuándo se debiese cerrar esa brecha? No sabemos. Esa brecha se ha cerrado e incluso si vemos la historia para atrás, hay periodos en que al revés, el precio, digamos, spot, Bolsa de Metales de Londres está superior al precio a largo plazo cuando las perspectivas, los fundamentos son más complejos Ujú. y en el fondo se están deshaciendo de posiciones porque se espera que el precio baje, ¿cierto? No creo que lleguemos a eso porque los fundamentos, a pesar de todo el ruido de los aranceles, como comentaba, los fundamentos siguen siendo súper sólidos en lo que es transición energética. Por lo tanto, no creo que lleguemos a tener un gap negativo, pero sí uno debiese pensar que ya bajando la calma, debiese, o al menos teniendo más certidumbre, porque lo que más genera ruido es la incertidumbre de cómo va a ser, cómo se va a aplicar, ¿cierto? Debiese achicarse ese gap. Ahora, ¿qué valor podría alcanzar el 1 de agosto? No me No, atrevería a ya está bien. decirlo. Pero déjame preguntarte de otra manera, Daniela de Sormó. Nosotros estamos enfrentando hoy día un precio en Nueva York de hoy día $5.91 la libra de cobre. ¿Chile va a recibir 5,91? Porque ¿cómo se aplican los aranceles acá? ¿A esto va a haber que restarle el 50% de arancel y vamos a recibir, no sé, 2/3 de eso? Mira, esa es la pregunta que la verdad es que nadie sabe muy bien porque finalmente es un precio de referencia, pero no, o sea, referencia del mercado de Estados Unidos, como te decía, el referente mundial es, Sí, es Londres. sí. Pero para el precio de Estados Unidos también depende de las compras. Y aquí se trabaja mucho, el mercado del cobre trabaja mucho con intermediarios, con traders, a distintos plazos. El cobre no es solamente o sea, si bien es un commodity, pero no es el mismo producto, ¿cierto? Tiene castigos por impurezas, tiene otras primas, etcétera. O Mm. sea,
los polinomios de precios son bien complejos, entonces no sabría decirte si efectivamente a eso hay que agregarle ese 50%. Y además el otro tema es que no sabemos si efectivamente cómo va a ser, si va a ser gradual o no, si va a ser al cobre de fundición o al concentrado. Entonces, como que ya estamos a una semana Todavía no se sabe. Por la y nos Cancillería yo pensé que había confirmado. ¿O no, Caro? falta información, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, digamos, un escenario que es difícil saber y esperemos que en los próximos días tengamos más claridad. Se han dado ciertas señales, yo entendería o anticiparía